Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches, Gabriel, Juan, bienvenido. Si me logran escuchar bien. Ok, yo no te escucho, Juan Manuel. Ok, gracias. Hola, Alvin, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches, bienvenido también. Estoy dando un par de minutitos más para que se acaben de integrar los demás compañeros y comenzamos. Sí, de acuerdo.
Ok. Bueno, bienvenidos todos a nuestra sesión del día de hoy. Muy buenas noches nuevamente. Sí, ¿cómo se encuentran todos? ¿Bien? Bien, bien, gracias, profesor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar hablando de un tema bastante interesante, ¿no? Que es como a grosso modo recordar algunas situaciones, pero a su vez ponerlas también en la mesa para ya identificar cómo podemos evaluar ciertos tipos de proyectos. Para esto entonces, pues vamos a comenzar, como ya lo hemos hecho en nuestras otras sesiones, con la agenda de la sesión, donde primeramente haremos un repaso de nuestra sesión anterior. Posteriormente abordaremos nuestro tema de la sesión, hablaremos de una actividad de reforzamiento, aclararemos dudas o preguntas que pueden llegar a surgir en dado momento y hablaremos de las actividades que tenemos que entregar en esta semana. Finalmente tendremos el cierre de nuestra sesión de clases, ¿ok? Estos serán los diferentes temas que estaremos trabajando el día de hoy. También recordar nuestras reglas de convivencia que van relacionadas todo esto con el respeto mutuo, la participación activa, la puntualidad, el uso adecuado de la tecnología, la atención y el enfoque, el respeto al turno de la palabra, la confidencialidad, el cumplimiento de normas de la institución, el mantener un ambiente de aprendizaje positivo, la colaboración y trabajo en equipo. ¿Sí? Son nuestras diferentes reglas de convivencia. También recordar un poco el compromiso con la integridad académica de la UVM, donde pues nos comentan que la integridad académica es un valor fundamental para la Universidad del Valle de México, conforme a lo establecido en su artículo 195 del Reglamento General de Estudiantes de tipo superior. La integridad académica entonces implica que los estudiantes puedan actuar de forma abierta, responsable, demostrando justicia y transparencia en el trato con los demás integrantes de la comunidad universitaria. En este mismo sentido, pues bueno, vamos a recordar lo que estuvimos trabajando en nuestra sesión anterior. En la sesión anterior empezábamos a hablar de los matemáticas financieras, ¿sí? Y hablamos de las diferentes formas en que podemos conceptualizar esto. Hay quienes hablan de esto como una rama de la matemática que se aplica y cuantifica fenómenos financieros. Hay algunos autores que nos dicen que es una herramienta para la toma de decisiones en proyectos de inversión, de ahorro, financiamiento y gestión de riesgos. También hay quienes nos dicen que las matemáticas financieras nos van a permitir comprender el concepto de valor de dinero en el tiempo, ¿no? Que este es un concepto del cual hemos hablado casi en todas nuestras sesiones. Y platicamos en ese momento acerca de lo que es el valor del dinero en el tiempo y decíamos que, bueno, es sin duda el dinero que tengo en la actualidad, ¿sí? El cual pues tendrá más valor que el mismo monto en un futuro. Una tasa de interés pues será el precio del dinero en el tiempo, ¿sí? Pero este puede ser simple o compuesto, ¿no? En este caso, cualquiera de las dos, pues es válida. Flujos de efectivo, pues se refiere a estos movimientos de entrada y salida de dinero
que está asociado todo esto hacia un proyecto, ¿sí? Bueno, esto es lo que estuvimos revisando en nuestra sesión anterior y hablamos de cómo puedo calcular el interés compuesto utilizando la siguiente fórmula básica donde pues la letra o la variable A significa monto total después de aplicar el interés, P significa el capital inicial o lo que has invertido originalmente, R pues sería tu tasa de interés por periodo, se puede expresar de forma decimal, por ejemplo, el 5% pues es igual a 0.05. N pues se refiere al número de periodos en el tiempo. También estuvimos revisando algunos ejemplos prácticos, como el que a continuación tenemos, donde mencionábamos a un inversionista, el cual pues realiza un depósito de por ejemplo, 1,000 pesos o $1,000 en una cuenta que paga un interés anual del 5%. Y este se invierte durante 3 años, ¿sí? Y nos dice, pues sin duda, que queremos saber el monto total que tendremos después de los 3 años. Para esto, identificamos los datos, ¿no? Donde, pues, P es la inversión inicial, R, pues, sería tu tasa de interés, y N, el número de años. Lo único que hacemos es sustituir estos datos en la fórmula y obtenemos de resultado 1,157,63, donde tu interés ganado realmente es de 157,63. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo en una inversión, ahora a mediano plazo. Este, por ejemplo, es una persona que deposita 5,000 en un fondo de inversión que ofrece un interés compuesto del 6% anual durante 4 años. Hay que calcular el monto final de la inversión. ¿Cuál será ese monto final de la inversión? Para esto, pues prácticamente hacemos la sustitución, ¿sí? De nuestros parámetros y pues el resultado nos va a dar 6,312,39 y 1,312,39 será lo que se generó en intereses, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con esto que he mencionado? ¿No? También estuvimos revisando, por ejemplo, un ejercicio que nos habla de ahorro para una meta futura. Por ejemplo, hay una persona que quiere alcanzar los 10,000 en una cuenta de ahorro al cabo de 5 años. Tiene un interés compuesto del 8% anual, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto debo depositar hoy para llegar a tener esa cantidad en esa cantidad de años? Al utilizar esta fórmula para poder obtener cuál es la inversión inicial, lo que se realiza es el despeje de la variable P, porque lo que queremos calcular es realmente la variable P. Una vez que se hace el despeje, ¿sí? En este caso, pues se sustituyen simplemente los datos y ahora sí, pues quedaría los 10,000 dividido entre 1 más el punto 08 elevado a la 5. Y eso te va a dar de resultado lo que tienes que depositar hoy para obtener ese resultado. En otras palabras, tú tienes que colocar 6,805,83 para tener como tal, pues un dato de 10,000 pesos en 5 años.
¿Ok? Bien. Tenemos también algunos otros ejemplos que pues están relacionados con estas herramientas que ya hemos platicado anteriormente. El valor presente neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación. ¿Ok? Vamos entonces a hablar un poquito de estas fórmulas. El valor presente neto, pues sin duda se refiere al cálculo de el valor presente que se puede dar, ¿sí? En su totalidad en una inversión en un futuro. Para esto, pues sustituimos los valores en nuestra fórmula o simplemente trabajando en Excel podemos hacer uso de la fórmula de Excel para calcular este parámetro. Tenemos otra fórmula que es la fórmula simplificada para flujos constantes, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, cuando tenemos flujos constantes a lo largo del tiempo, pues puede ser que tengamos mejores opciones y no de sacar una inversión bastante grande. Tenemos en cuanto a criterios de decisión, independientemente si ese es el método de constante o no, pues prácticamente tú deberás elegir si el VPN es mayor que cero, entonces tu proyecto genera valor adicional y es viable. Si el VPN es cero, pues el proyecto es un proyecto indiferente que pues recupera lo invertido y la tasa mínima requerida. Si tu VPN es menor que cero, pues el proyecto no se va a considerar viable, ya que no cubre en este momento la inversión inicial o el costo de capital requerido. ¿Ok? Entonces, tenemos esos tres elementos para la toma de decisiones. Y tenemos un pequeño ejemplo acá que hicimos también en Excel nuestra sesión anterior, donde recordemos un poco, teníamos una inversión inicial de 50,000 y tenemos flujos constantes de 15,000. Todo esto durante 5 años con una tasa de descuento del 10%. Entonces, ante esto, tenemos que el VPN en cuanto a su fórmula, ¿sí? F son los flujos de efectivo constantes. Entonces, aquí vamos a colocar el flujo de efectivo constante multiplicado por 1 menos la sumatoria de 1 más el 10% elevado a la que, a la menos 5, ¿no? En este caso. Y luego tenemos en la parte inferior, ¿sí? Lo que es la tasa de interés, que es el 10% menos la inversión inicial, pues nos va a dar un total del VPN que sin duda pues va a ser mucho menor para poder trabajar. ¿Ok? Ahora bien, tenemos también que recordar esta fórmula de la TIR. La TIR pues es considerada como una tasa de descuento que hace que el valor tanto presente neto de un proyecto sea igual a cero y es una herramienta utilizada para evaluar la viabilidad de un proyecto en este caso, y la forma básica, pues no tiene forma de poderse expresar algebraicamente, sin embargo, pues su principio se basa en la adecuación del VPN, ¿no? En este caso, ¿de acuerdo? Ok, y pues bueno, la fórmula de la TIR, pues todos ya aquí la conocen, ¿sí? Estuvimos platicando un poco de esto la siguiente sesión. Sin duda, pues la TIR es un elemento bastante importante con la que pues los ingresos descontados,
van a ir a igualar a la inversión inicial que se tiene. Si entonces la TIR, ¿sí? Es mayor que la tasa de descuento, sin duda tendrás que llegar a la determinación de que la TIR es positiva, es decir, vas a poder tener un proyecto mucho más rentable. ¿Cómo se calcula? Bueno, regularmente se organiza la fórmula del BPN para resolver la TIR, lo cual pues requiere métodos iterativos, ¿sí? O software financiero, ¿de acuerdo? Para recuperar la información, ¿ok? En este caso, ¿cómo lo haríamos para que esto funcione de manera apropiada? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Aquí yo les hablo de cómo calcularla, esto ya lo vimos, cómo se puede hacer este cálculo en Excel y también ya estuvimos revisando qué valores son los que conlleva la función. Tenemos un caso práctico, como se los mencioné hace una semana, donde pues prácticamente en este caso práctico, ¿sí? Van a colocar los resultados, ¿sí? Que se van a obtener hasta ahorita. Entonces, la inversión inicial será de 100,000, el flujo del año uno de 30 y el flujo 2 de 40 y el flujo 3 de 50. ¿Ok? A la tasa interna de retorno, pues hablamos que igual a la BPN y es sin duda una muy interesante situación, ya que la tasa interna de retorno tendrá una curva que va a permitirte ir llegando hasta esos puntos. Estos son algunos métodos de evaluación. Nosotros ya hemos hablado de esto. Uno de ellos es el valor presente, otro es la TIR y otro que tenemos también muy importante se llama periodo de recuperación o payback. En este caso, se le define el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Luego, puede ser de más corto o más atractivo del proyecto, ¿ok? Ahora, algo muy importante que debemos tener acá es el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad regularmente eh, te va a mostrar cuál es la relación entre los dibujos, perdón, los flujos de efectivo y la inversión inicial, ¿ok? De esta manera, pues no será tan complicado poder hacer un cálculo de ese índice de rentabilidad, ya que el índice de rentabilidad te dicta que si IR es mayor que uno, pues estamos hablando de un proyecto aceptable. ¿Y cómo se hace este cálculo? Bueno, para el índice de rentabilidad, vamos a pensar que esta herramienta que te permite evaluar la relación entre los beneficios futuros de un proyecto y prácticamente sus flujos de objetivos, su costo inicial, y esto es útil para llevar a determinar el proyecto, ¿no? Y sin duda, acá mismo tenemos la tablita. Si IR es mayor, ¿sí? Que uno, entonces el proyecto va a generar mucho más valor que el costo. Por lo tanto, pues esto se considera rentable. Ahora, si IR es igual a uno, entonces estamos hablando de un proyecto que va a darte justo el valor de la inversión inicial. ¿Ok? Luego,
el proyecto no es rentable, esto se selecciona cuando el proyecto, en este caso, pues no cumpla con los objetivos, ¿ok? Ahora, no es un solo estudio el que se tiene que hacer, hay muchos otros más. ¿Cómo funciona esto? Si hemos dicho antes que es la división entre el valor presente de los flujos de efectivo futuros y la inversión inicial, ¿cómo podemos obtener esos datos con esta fórmula? Muy sencillo, ya tengo uno, ¿no? Que es mi inversión inicial, ¿de acuerdo? Y ahora me falta obtener el segundo dato, que ese segundo dato será el valor presente proyectado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, pues la fórmula me dice que voy a dividir lo que obtuve en el VPN entre su inversión final. Listo, ¿ok? Para esto, pues hay que hacer todo este cálculo, ¿sí? Para poder llegar a IR. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, ninguna, ¿vamos bien? Sí, Alvin, dime. Sí, solo el BP es lo mismo que el VPN. Sí, sí, sí. Ok, En realidad se llama valor presente neto, ¿no? ok, valor presente O neto. valor presente, Correcto, ¿sale? gracias. Porque esto sí es importante. En mucha bibliografía hay diferentes formas de representarlo, ¿sale? Entonces no se me vayan a confundir. El BP es valor presente neto, ¿sale? Y el cálculo de IR, pues como vimos arriba, IR es el índice de rentabilidad, ¿ok? ¿Qué tan rentable será mi proyecto? Bueno, pues en este caso, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Pues ya hemos colocado la fórmula para obtener nuestro valor presente neto, que es este monto, pero también debemos agregar en ese información prácticamente que el IR será los 100.228 que tenemos de valor presente y lo va a dividir entre los 100.000 de valor inicial. Esto le retornará 1.002 en este caso. ¿Vale? Entonces, prácticamente esos son algunos datos. Y ahora vamos a poner un poco en práctica lo que ya conocemos. Tenemos una inversión inicial de 100.000. Flujos de año proyectados. El año 1, 30.000. El año 2, 40.000. Y el año 3, 50.000. La tasa de descuento es del 10%. ¿Ok? Para esto, ¿cómo se hace este proyecto? Pues muy simple. Lo único que hay que hacer es calcular el VPN, luego calcular la TIR y luego identificar cuál es el periodo de recuperación. Sin duda, pues, ¿cómo te das cuenta en este caso de lo que acabamos de mencionar? Pues por observar el movimiento que está existiendo en tus citas, ¿ok? Bien, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, vamos a ver a continuación este pequeño video que nos habla sobre el periodo de recuperación contable de un payback, ¿vale? Para que lo tengan presente qué es esto del famoso payback. Denme un segundito, me confirman si se logra ver el video ahí y si se escucha, por
El video no se oye. Con dominio gratis, email gratis. Y luego explicaré cómo hacer el cálculo automático. Hola, bienvenidos. En este video hablaré del periodo de recuperación contable conocido como payback. Explicaré dos ejemplos de manera manual y luego explicaré cómo hacer el cálculo automático en Excel con la función buscar. Esto nos servirá para cualquier ejercicio. El payback es el método más básico para evaluar proyectos. Su principal desventaja es que no considera el valor del dinero en el tiempo, tal como lo hace el payback descontado, en el cual hablaré en el próximo video. El payback se define como el tiempo para recuperar la inversión de un proyecto y este se hace a partir de los flujos futuros de efectivo que esperamos del proyecto. Su cálculo es sencillo. Simplemente se añaden los flujos de efectivo futuros hasta que se recupere la inversión. Por ejemplo, si tenemos una inversión de $500 y los siguientes flujos futuros, colocamos en una columna los pedidos, en otra la inversión y los ingresos futuros y en una tercera columna el dinero que falta por recuperar. Para el periodo 0 falta por recuperar toda la inversión. Recuerden que la inversión fue una salida, es negativa. En el periodo 1 se tiene un ingreso de 150, resultando 350 por recuperar. En el periodo 2 el ingreso es de $200, queda pendiente por recuperar 150 y se han obtenido $350. En el periodo 3 el ingreso es de 150, el cual suma el monto exacto que falta por recuperar. El periodo de recuperación es de 3 años. En el caso que el inversionista exija un periodo de recuperación, se debe comparar el resultado. Para este caso, el proyecto es aceptable ya que dio menor a 4 años. Veamos otro ejemplo en que el tiempo no dé exacto. Se realiza una inversión de $500 y se tienen los siguientes flujos. Piden calcular el periodo de recuperación siendo el tiempo exigido por el inversionista de 4 años. Iniciemos. Para el periodo 0 falta por recuperar toda la inversión. Para el periodo 1 se tiene un ingreso futuro de $80. Calculamos menos 500 más 80, falta por recuperar 420. Para el periodo 2 el ingreso es de 120, operamos y queda pendiente por recuperar 300. Para el periodo 3 el ingreso es de 180, operamos y queda pendiente por recuperar 120. Para el periodo 4 el ingreso es de 320, es decir, se cubren los 120 faltantes y queda un excedente de 200. El periodo de recuperación está entre el tercero y cuarto año. El tiempo de recuperación de la inversión será 3 años más una fracción de tiempo. Calcularemos la fracción de año por regla de 3. Se plantea, si se obtienen $320 en un año, los $120 restantes, ¿en qué fracción de años se obtendrán? Multiplicamos 120 por 1 dividido entre 320. El resultado es 0,375 años. El periodo de recuperación de la inversión del proyecto B es de 3,375 años. El proyecto es aceptable, ya que el payback es menor a 4 años. Llevemos la fracción de año a meses y días. 0,375 lo multiplicamos por 12 meses que hay en un año. Esto resulta 4,5 meses. Llevemos la fracción de 0,5 meses a días. Lo multiplico por 30 días comerciales que hay en un mes. Esto resulta 15 días. El periodo de recuperación del proyecto B es 3 años, 4 meses y 15 días. Si lo deseamos calcular directamente por fórmula, la fórmula dice año anterior a la recuperación más el valor absoluto del flujo por recuperar dividido entre el flujo del año en que se recupera la inversión.
Reemplazamos valores y da el mismo resultado. Ahora el proyecto B en Excel. Haré una tabla para calcular el payback de cualquier ejercicio. En la columna A se presentan los años. En la columna B, los flujos de efectivos futuros y la inversión. En la columna C, el flujo restante. Para el periodo 0, la celda es igual a la inversión. Para el periodo 1, haré una fórmula para que calcule el restante. La fórmula es inversión más el primer flujo. Resulta menos 420. En el formato de celda se le pide que indique el tipo de moneda y los valores negativos de color rojo. Arrastramos la fórmula para el resto de celdas de la columna e irá sumando los flujos al resultado anterior automáticamente. En el periodo 4 cambia de signo, por lo tanto, el periodo de recuperación está entre 3 y 4, como lo vimos de manera manual. Falta por recuperar 120 de los 500, que es la inversión. Esta es la fórmula de payback. Primero haremos el cálculo directo para luego compararlo con la función buscar. Tenemos igual año anterior a la recuperación. Este sería la celda A7, que son 3 años, más valor absoluto del flujo por recuperar, ABS, de la celda C7, que es menos 120, dividido entre el flujo del año en que se recupera la inversión, que es el año 4, que es la celda B8. Enter, 3,375 años. Ahora usemos la función buscar. La función nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y devolver el resultado que pidamos. El valor que queremos es 0, que es cuando la inversión se iguala a los flujos de caja. El 0 lo voy a buscar en la columna C, así que tomaré todas las celdas de la columna C, por si agrego un quinto flujo. Si no consigue el 0, tomará el último valor negativo. Por otra parte, el valor que quiero que devuelva es el resultado de la fórmula payback, y este se hará en todo el rango donde va a buscar el 0. El primer término de la fórmula son los años. Se evaluarán desde A5 hasta A9. Más el flujo que falta por recuperar sería función absoluta. Coloco el rango entre C5 y C9, dividido entre el rango de flujo en que se recupera la inversión. Iniciamos con B6, ya que es un año posterior al último flujo negativo, hasta B9. Damos Enter y el valor es 3,375. Da igual resultado. Ya que tenemos una tabla, hagamos para otros ejercicios. Supongamos una inversión de 700 y solamente hay un flujo en el primer año de $700. Se supone que el payback es un año. Como ves, da error. Se copiaron las fórmulas para 5 periodos y el no tener datos de flujo después del periodo 1, la fórmula de payback es una división en el segundo término. Por lo tanto, dividir entre 0 da error. Por esto recomiendo colocar en los periodos faltantes un valor positivo, tal como el número 0,01. Por ejemplo, esto no afecta y elimina el error de la división entre 0. Ahora un segundo cálculo. Dejemos la inversión de menos 700 e ingresos para dos periodos, de 300 y $400. Se calcula sin problema. El payback es 2 años. Seguimos, una inversión de menos 700 con ingresos para 3 periodos. Coloquemos 300, 200 y 400. Se calcula sin problema. Payback 2,5 años. Espero que la explicación les sea de ayuda. Les invito a continuar viendo las explicaciones teóricas y prácticas del área de finanzas que presento en mi canal. Ok, bueno, pues eso que acaban de ver prácticamente es el cálculo del cual pues estamos hablando, ¿no? Que es el famoso payback. En este caso, como pueden darse cuenta, no es un cálculo complejo, ¿sí? Y aparte puede darles buenos beneficios al momento de estar trabajando, ¿vale? Hasta aquí, de lo que hemos estado revisando, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bien.
Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente. Con estos datos, ¿sí? Con estos datos que tenemos, les voy a pedir rápidamente que hagan tres cálculos. Uno de ellos es calcular el VPN. Dos, calcular la TIR. Y tres, calcular el payback o el periodo de recuperación. ¿Vale? Entonces, tenemos estos datos. ¿Ok? 5 minutitos para que lo terminen. Es algo muy rápido. Ok, no te preocupes, Wilfrido. Dice por aquí ya su compañero Juan que el payback es menor a 1. ¿Cierto? ¿Qué tienen los demás?
Ok, vamos a esperar unos 2 minutitos más. Dice Gabriel que el periodo de recuperación será 3.11 años. Ok. Bueno, vamos a ver. Pregunto, ¿cuánto les dio en el VPN? Ok, la respuesta correcta la han dado Juan Ángel y Marla. ¿De acuerdo? ¿Por qué sale 2103? Sí, exacto. Está bien calculado. La respuesta aquí es muy simple. Voy a dejar de compartir, voy a mostrarles mi pantalla. Ok, aquí está. Usando Excel, tenemos aquí mi fórmula VPN, ¿sí? La cual, pues prácticamente
tenemos acá y recuerden que es el porcentaje más los valores que tengo aquí. A eso le voy a restar mi inversión inicial. ¿Ok? Le doy Enter y de entrada me sale un proyecto que es rentable o no es rentable. No, ¿verdad? Ok, exactamente. Y si no es rentable, pues simplemente no podría hacer lo demás porque pues no llegaría a recuperar nunca mi inversión. O a lo mejor va a llegar un momento en que pueda recuperar mi inversión, pero pues no voy a ganar más de eso, ¿vale? Por eso la regla nos diría esto, ¿ok? Entonces, la TIR, pues igual, ¿cómo se calcula? Voy a calcularlo acá, pongo mis valores y voy a agregar un valor más. Ah, pero tiene que ser negativo, ya. Denme un segundo. Ahorita no le hagan caso a la VPN, ¿sale? Ahí está. En teoría me arroja un rendimiento del 9%, ¿sí? Pregunto, ¿es rentable? Recuerden que la tasa de descuento es del 10%. La respuesta aquí es no, ¿de acuerdo? Exacto, porque es menor, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con estos cálculos? ¿No? Ok, bueno, pues vamos rápidamente a nuestra presentación y aquí, pues para ir cerrando, las actividades que tenemos para esta semana son la actividad 6, que es resumen y es de carácter individual, tiene un valor de 1 punto. La otra actividad es la actividad 7, que es una serie de ejercicios como los que más o menos hicimos hoy. Ah, es por equipo y vale 1.25. Tienen fecha a más tardar de entrega el lunes 9 de diciembre a las 3 de la mañana. Y en esta semana prácticamente lo que estamos haciendo es desarrollar los métodos para evaluar los proyectos de inversión con el fin de poder decidir si se debe invertir en un proyecto mediante la resolución de casos prácticos. ¿Ok? Bueno, este es entonces la sesión que teníamos el día de hoy. Recordarles, muy importante, el VPN, la TIR, el índice y el PR. ¿Qué es el PR? Es el payback, ¿no? En este caso. Y el IR es el índice, ¿sí? De rentabilidad, ¿ok? Para que lo tengan presente. Esto es muy importante en poder tomar una decisión informada, como lo que hicimos el día de hoy. Bien. Finalmente, para el día de hoy, pues prácticamente reflexión final que debemos considerar. Cada método que acabamos de analizar ciertamente tiene ventajas y tiene desventajas o limitaciones. Por lo tanto, aquí considero importante usarlos de manera conjunta, es decir,
No porque utilice nada más la TIR, ya me voy a confiar de ella. No, ¿vale? Se recomienda siempre usar a lo mejor dos, a lo mejor tres. ¿Sí? Más allá de los números, es importante recordar que los proyectos siempre deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización y considerar también factores cualitativos como riesgos, impacto social, sostenibilidad, ¿no? Porque a veces, pues son proyectos que no pueden ser sostenibles. Y finalmente, pues invitarlos a reflexionar, ¿sí? En algo muy interesante, que es el hecho de cómo aplicaría yo estos métodos en un caso real que impacte al entorno laboral o al entorno personal. ¿Ok? Esta pregunta, hágansela, traten de llevar a cabo esto, practíquenlo, esto es lo más importante que deben tener en mente. ¿Ok? Bueno, pues prácticamente por hoy sería todo lo que estaremos trabajando. Ya nos queda prácticamente una semana, una sesión más de trabajo de la materia. Sí, espero que vaya todo bien. Cualquier duda, nuevamente me pongo a la orden a través de los medios de comunicación de la institución. Sí, y cualquier situación, por favor, no duden en acercarse para darles el apoyo necesario. Sí, se las coloco ahí mismo en el enlace que les proporcioné. ¿Todavía lo tienen? ¿No? ¿Ya no lo tienen? Un segundo. ¿La podemos pegar en anuncios? Ah, ok, si no hay problema, igual se los pego ahí en anuncios para que las tengan ahí, es más fácil. Sí, 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 claro que sí, se las coloco ahí para que las puedan descargar todas, ¿vale? Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente sesión. Cuídense muchísimo y pasen una excelente noche. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. El 11 es la fecha de entrega de lo último, exacto, ¿sale? Muy atentos, la siguiente semana es semana corta, prácticamente la tarea siguiente, ¿sí? Se entrega el 11 de la siguiente semana. La última tarea, ¿sale? La que se abre el lunes, se entrega el día miércoles, ¿ok? Para que se pongan muy listos y no se les pase el tiempo. Venga, entonces nos vemos, cuídense mucho. Gracias a ustedes, hasta luego.